Bienvenidos a la cápsula número uno de la materia Metodología y Arquitectura. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a estar acompañando durante esta cápsula. Comencemos. Muy bien. Al finalizar esta materia, el estudiante conocerá las herramientas metodológicas ante la identificación de un problema de arquitectura, así como va a obtener y clasificar la información que sea requerida para el diseño de un proyecto arquitectónico, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar con la unidad número uno, metodología. La ciencia puede considerarse un valor intrínseco no solo por ser un sistema organizado de ideas aceptadas de manera provisional, sino también porque tiene una función como una actividad creadora de nuevos conocimientos y teorías. A diferencia de otras formas de saber, la ciencia no se limita a acumular datos, sino que los somete a un proceso constante de revisión y comprobación y, en ocasiones, de sustitución, es decir, de reemplazo, ¿verdad? De esta manera, se convierte en un motor de la innovación intelectual y la práctica. Su desarrollo en primera parte viene alimentado por el sentido común, es decir, la ciencia tiene su origen en las experiencias cotidianas y las interpretaciones inmediatas que, bueno, las personas iban teniendo a través de la observación, ¿verdad?, de los fenómenos que sucedían en lo que conocemos como realidad. Sin embargo, a medida que avanzaron las ciencias, esta percepción eh, de experiencia cotidiana, de experiencia común, pues se fue alejando un poquito, ¿verdad? Se fue alejando un poquito hasta ser completamente dos ramas diferentes, porque ahora la ciencia establece sus propios criterios de validación y sus propias reglas metodológicas. En este sentido, la ciencia va a aparecer como un fenómeno dinámico, al mismo tiempo que se apoya en conocimientos anteriores, los cuestiona, los renueva y los trasciende, constituyendo una tradición que nunca se cierra del todo. Dentro de este contexto de dinamismo y transformación es donde surge la necesidad de homogeneizar el método de investigación para garantizar que los resultados cumplan con un nivel de veracidad suficiente para ser considerados ciencia. A este camino que se encuentra sistematizado, homogeneizado, estandarizado, le llamamos método científico, ¿verdad? Que sirve principalmente para realizar investigaciones de las cuales se pueda garantizar su veracidad, apoyándose del principio dinámico del conocimiento. Antes de definir propiamente el método científico, es importante conocer algunos de los conceptos que se relacionan, pero que no son exactamente lo mismo. Vamos a empezar con el término herramientas. Se define como una herramienta a cualquier recurso o instrumento que facilita la obtención, organización y análisis de datos, ya sean materiales o conceptuales. Ejemplos de las herramientas son cuestionarios, grabaciones, softwares, estadísticas y matrices. Método, en cambio, es el conjunto de pasos sistemáticos que guía la investigación para alcanzar un conocimiento válido y verificable. Por ejemplo, el método científico, el método inductivo y el método deductivo. El método básicamente es la descripción tal cual de los pasos, ¿verdad? En cambio, la metodología es la reflexión y justificación del uso de los métodos y técnicas de la investigación, explicando el porqué y cómo del camino que se elija para hacer las investigaciones. Es decir, mientras el método describe los pasos a ejecutar, la metodología reflexiona y fundamenta la razón de utilizar esa secuencia, ¿verdad? Ahora bien, por último tenemos la técnica. La técnica es el procedimiento práctico que permite aplicar un método para recolectar o analizar información. Entre eso tenemos entrevistas, encuestas, observaciones y análisis de contenido. Ya que estos conceptos quedaron claros, veamos ahora algunas definiciones del método científico según algunos autores. Por ejemplo, Mario Bunge en 2004 definió el método científico como un procedimiento racional y sistemático que se aplica en la investigación, cuyo propósito es descubrir la estructura de la realidad y establecer leyes confiables mediante observación, hipótesis y verificación.
Karl Popper, en 1963, lo definió como eh, la formulación de hipótesis que debe ser sometida a crítica y la posibilidad de falsación. Esto quiere decir de contradecir la verdad, entendiendo como la capacidad para ser refutada. Fred Kerlinger, en 2002, definió el método científico como una forma sistemática y controlada de investigación empírica que se utiliza para generar teorías y explicar fenómenos, fundamentándose en la observación, la medición y el análisis riguroso. John Dewey, en 1938, definió el método científico como un proceso reflexivo de pensamiento que parte de la identificación de un problema, la elaboración de una hipótesis, la verificación de resultados, con el fin de orientar acción y conocimiento. A pesar de que todas las definiciones son diferentes, tienen elementos que se parecen, ¿verdad? Veamos que lo más sobresaliente, por ejemplo, del contexto de Bunger, tiene que ver con descubrir, racionalizar y sistematizar, es decir, colocar en un orden, hacerlo en torno al pensamiento y que esto sirva para descubrir, ¿verdad? Karl Popper menciona otros conceptos que también son fundamentales, que básicamente quiere decir que algo se encuentre sometido a la crítica y ya pueda ser refutada o aceptada. Y algo muy importante es que muchos investigadores creen que si una hipótesis de una investigación es refutada, la investigación no fue exitosa. Y esto es totalmente falso, porque precisamente el método científico y las investigaciones buscan eso, poner a prueba, ¿verdad? Una hipótesis. Y nada tiene que ver con el resultado. Si el resultado no es el que esperábamos, bueno, pues resulta que la investigación, ok, no dio el resultado que queríamos, pero sí dio frutos. ¿Cuáles son los frutos? Comprobar que el fenómeno no ocurría como nosotros planteamos que sucedía. Por lo tanto, se evitó la emisión de información falsa. Ahora bien, eh, Kerlinger propuso las palabras sistemática y controlada, además de que genera teorías y explicar fenómenos. Un fin último del desarrollo científico siempre va a ser explicar, ¿verdad? O descubrir, como vimos en la otra definición. Y los pasos siempre serán de manera sistemática y controlada. Quiere decir que llevan una secuencia específica y que no nos podemos estar saltando pasos, ¿verdad? Además, algo que me gustó de la definición de John Dewey es que dice que el proceso es reflexivo, es decir, invita a el investigador a poner a prueba verdaderamente el fenómeno de observación y sobre todo a poner a prueba la hipótesis, ¿verdad? A decir, bueno, ¿es o no es cierta la afirmación que tenemos? ¿Están o no están relacionados los parámetros? Como evidencia en las definiciones de los científicos anteriores, vimos que el método científico pues tiene varias palabras clave, ¿verdad? Sin embargo, yo les invito a que a partir de estos cuatro conceptos adoptemos la siguiente definición, que dice que el método científico es un proceso sistemático de investigación que permite descubrir o validar conocimientos mediante la observación, la experimentación, la sistematización de datos, con sustento en la crítica y la reflexión, además de la validación de los resultados obtenidos teniendo en cuenta, ¿verdad?, que tiene muchos de los elementos de los autores anteriores y sin embargo es un concepto que lo unifica, digamos, como una definición formal. En general, el método científico abarca las prácticas aceptadas por la comunidad científica como válidas a la hora de exponer y confirmar sus teorías. Las reglas y principios del método científico van a buscar minimizar la influencia de la subjetividad del científico, es decir, tratar de que el científico actúe de manera que sus propias ideas, sus propias concepciones no afecten el trabajo, ¿verdad? Reforzando así la validez de los resultados y por ende del conocimiento obtenido. Dicho de otra manera, podemos decir que el método científico caracteriza el conocimiento científico y se puede decir también que donde no hay ciencia, no hay método científico y viceversa. Aunque es importante aclarar que no todas las ciencias tienen los mismos pasos, existe una serie de pasos más o menos homogéneos que todas las ciencias siguen. Esos pasos son los siguientes. Primero, la observación. Para poder desarrollar una investigación científica se tiene que observar un fenómeno que sea de interés, ¿verdad? Es decir, el investigador observa o detecta un fenómeno que le interesa solucionar. Una vez que soluciona cuál es el problema que quiere observar, tiene que determinar sus limitaciones y procede a hacer un planteamiento del problema.
donde nos explica qué es lo que sucede, por qué sucede, o por qué más bien es importante investigarlo, decir cuáles son las variables que vamos a estar verificando, cuál es el objetivo de hacerlo, ¿verdad? Luego viene la formulación de hipótesis. A partir del problema y de lo que dedujimos de nuestra observación, vamos a formular una idea que, de acuerdo a las variables que se explicaron en el planteamiento del problema, expliquen la razón de que esto esté sucediendo. Una vez que tengamos esa hipótesis, hay que someter la prueba por medio del paso de la experimentación. En la experimentación se diseñan protocolos para poner a prueba precisamente los conocimientos o las ideas que nosotros planteamos en la hipótesis, con la búsqueda de contradecirlas. Y esto es importante. La mayoría cree que la experimentación se hace para apoyar la hipótesis, pero todo lo contrario. La experimentación debe estar diseñada para que la hipótesis sea falseada, es decir, para comprobar no solo que las cosas suceden como la hipótesis dice, sino más bien para comprobar que las cosas no suceden en contrario de cómo sucede en la hipótesis. Es decir, durante la experimentación debemos de buscar confirmar las variables que tenemos, asimismo, alterarlas de manera que también puedan contradecir su comportamiento. Es por eso que algunas investigaciones llegan a resultados no concluyentes, ¿verdad? Porque como se busca comprobar tanto su veracidad como su falsedad, suele haber ocasiones donde la hipótesis no es lo suficientemente amplia como para justificar la relación con los resultados. Y es precisamente estos resultados que requieren un procesamiento a lo que le llamamos registros. Los registros de los resultados van a captar y van a juntar toda la información que se obtuvo desde la observación hasta la experimentación, acomodada sistemáticamente y ordenada de manera que sea más fácil su procesamiento. Por último, tendremos la conclusión en la que daremos un juicio sobre la hipótesis. ¿La hipótesis fue aceptada o falseada? Y como les repito, las hipótesis no son necesariamente verdaderas o falsas, ni son verdaderamente la guía en la que va a determinar el éxito de una investigación. La investigación es exitosa siempre y cuando se pueda concluir falsedad o veracidad. Entonces, básicamente, investigar y que la hipótesis sea rechazada es exitoso. Investigar y que la hipótesis sea aceptada es también provechoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la búsqueda de la verdad, es decir, de la veracidad de la hipótesis. Muy bien. Estos son los 6 pasos, digamos, básicos que van a estar presentes en todas y cada una de las ciencias y, sin embargo, va a haber ciencias que tengan algunos pasos intermedios o métodos que sean definidos por diferentes autores que sean con otros nombres o con pasos intermedios. Sin embargo, no es extraño decir que, bueno, estas son las generales y a partir de ahí puede haber pasos intermedios. Por ejemplo, las ciencias experimentales o las investigaciones que requieren la generación de prototipos, aquí generalmente tienen algo que se llama prototipado, que quiere decir que se hace un ejemplo físico, una prueba física, ¿verdad?, del el objeto que se está investigando. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.